Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Le damos la gloria a Dios por poder estar aquí en esta mañana del Señor. La voz mía está un poquito afectada, así que si ve que bebo agua, discúlpeme, más seguido de lo normal. Pero sabemos que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, que la ha tenido desde el inicio del libro de Isaías y que la tendrá hasta el final del libro de Isaías. Así que confiamos en Dios de que Dios seguirá hablando a cada uno de nosotros y que caminaremos como Pedro sobre esa palabra. El maestro le dijo a Pedro, sal. Él le dijo, ¿eres tú? Le dijo, sí, soy yo, sal. Y él caminó por encima de las aguas, por la palabra que Dios le había dado. Y yo creo que cada palabra que Dios trae a cada uno de nosotros aquí, cuando buscamos en su palabra, en su Biblia, somos capaces de pasar por encima del problema, caminar por encima de las aguas, porque recibimos esa palabra. Así que cada palabra que usted ha escuchado aquí a través del libro de Isaías, por ejemplo, póngala en práctica. Póngala en práctica porque Dios está hablando a cada uno de nosotros. Así como Pedro logró caminar por encima de las aguas, nosotros lo lograremos hacer espiritualmente. Ahora no se vaya al río o al lago. Se para encima de las aguas y dijo, no, es que el hermano Javier dijo que no, si se para sobre las aguas les aseguro que se va a hundir. A menos que el Señor se lo diga. Así que seguimos con el libro de Isaías y le voy a pedir que busque su Biblia si la tiene. Esta versión es un poco diferente, nueva traducción viviente, pero leemos en el capítulo 20, versículo 5 y el capítulo 19, versículos 23 y 25. Y con el favor de Dios traeremos este mensaje acerca de un falso refugio. Ese es el tema de esta mañana. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Isaías 20, versículo 5, dice, entonces los filisteos se llenaron de pánico porque contaban con el poder de Etiopía y hacían alarde de los aliados que tenían en Egipto. Dirán, si esto le puede suceder a Egipto, ¿qué de nosotros? Contábamos con que Egipto nos protegiera del rey de Asiria. Y vuelvo y leo esa parte antes de seguir al 19. Contábamos con que Egipto nos protegiera del rey de Asiria. 19, 23 al 25 dice, en aquel día habrá un altar al Señor en el corazón de Egipto y habrá un monumento al Señor en su frontera. Este servirá de señal y de testimonio de que se adora al Señor de los ejércitos celestiales en la tierra de Egipto. Cuando el pueblo clame al Señor por ayuda contra quienes lo oprimen, Él enviará un Salvador que los rescatará. El Señor se dará a conocer a los egipcios. Así es, conocerán al Señor y le darán a Él sus sacrificios y ofrenda. Harán un voto al Señor y lo cumplirán. El Señor herirá a Egipto y después los sanará, porque los egipcios se volverán al Señor y Él escuchará sus súplicas y los sanará. En aquel día habrá una carretera que conecte Egipto con Asiria. Los egipcios y los asirios se moverán libremente entre los dos países y ambos pueblos adorarán. En aquel día Israel será el tercero junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra, pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto, mi pueblo, bendita sea Asiria, la tierra que yo hice, bendito sea Israel, mi posesión, más preciada. Oramos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti venimos en esta hora, Señor amado. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque sabemos de que estás presente en cada uno de nosotros y sabemos de que tú eres quien dirige nuestros caminos y que gracias a ti estamos aquí. Yo te pido que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que nos puedas edificar a través de tu palabra y que puedas aclarar nuestra mente, Señor amado. Todo aquello que pueda traer ansiedad, preocupación a cada uno de nosotros, lo echamos fuera y te pedimos, Señor amado, que en medio de todo aquello que quiera invadir nuestra mente, seas tú, para que nosotros estemos receptivos
para lo que tú tienes para nosotros, Señor amado. Te pido que seas tú ayudándome a transmitir lo que tú has puesto en mi corazón y que al final de la mañana seas tú glorificado nuevamente, Señor amado, porque el grande y el poderoso eres tú y nosotros nada somos. Reprendemos todo aquello que no es tuyo, por eso en esta hora sabemos de que estás presente, sabemos de que nos protege, de que nos cuida. Por eso pedimos estas cosas y las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Históricamente, durante la vida del cristiano, típicamente el cristiano cuando comienza en los caminos del Señor, comienza una confianza. Comienza una confianza en Dios porque son cosas nuevas. Aquí el tema de la mañana yo le puse un falso refugio. Y en la vida del cristiano, en la vida también del pueblo de Israel, comienza una confianza poco a poco en la vida de Dios. Poco a poco confiamos en Dios cuando comenzamos en los caminos del Señor. Poco a poco nos damos cuenta de quién nos amó, de quién nos rescató, de quién está en cada uno de nosotros. Antes veníamos a la iglesia y poco a poco confiábamos totalmente en Dios. En medio de las enfermedades, en medio de las situaciones económicas, en medio de lo que pudiéramos estar pasando, comenzamos a conocer un poco a Dios y comenzamos a poner nuestra confianza totalmente en Dios. Porque sabemos de que no lo conocemos todo, y le estoy dando un ejemplo de cuando uno comienza en la vida del Señor, no lo sabemos todo, pero poco a poco entendemos que hay uno que cuida de mí. Y hay uno que me va a llevar de la mano en el momento difícil. Y ya no me preocupa tanto cuando doy mi diezmo, cuando doy mi ofrenda. Ya no me preocupo tanto cuando estoy enfermo porque sé que hay alguien que me sostiene y que me sana en medio de cualquier situación que pueda estar pasando. Y me abandono totalmente en los brazos de Dios, porque sé que Dios me va a sustentar y esa confianza progresivamente o paulatinamente sigue creciendo en mí y cada día me abandono más y logro dejar algunas cosas para poder acercarme a Dios. Logro acercarme, buscarle su palabra y tan pronto teníamos el tiempo, orábamos, buscábamos a Dios. Quizás lo que la Biblia llama como el primer amor. Pero poco a poco comienza un distanciamiento entre nosotros y Dios. No que Dios se aleje de nosotros, sino que nosotros poco a poco nos vamos separando de Dios. Porque la Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni ángeles, ni lo que está, ni lo porvenir. Nada nos separaría del amor de Dios. Pero es del amor de Dios que siempre estaría con nosotros. De Dios mismo nos podíamos separar nosotros. Entonces, poco a poco, la confianza que teníamos en Dios comienza a hacer una distancia entre nosotros y Dios, donde poco a poco comienzo a apoyarme en mí. Ya en mi situación económica, ahora dependo de mi trabajo, de lo que yo pueda hacer y no necesariamente en Dios. Cuando estoy enfermo, lo primero que hago es, y no, por supuesto que tenemos que ir al doctor o la medicina o lo que sea, pero lo menos que pensamos es en Dios. Y esa confianza y ese distanciamiento poco a poco comienza a crecer. Y nuestro refugio ya no es Dios. Nuestro refugio es lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda entender, lo que mis manos, mi conocimiento, lo que yo palpablemente pueda hacer. No es Dios, que no lo veo, que le sirvo por fe. No lo es Dios. Y poco a poco, como Pedro, cuando dejó de mirar al maestro, nos hundimos en las aguas. Sin entender de que el maestro siempre estuvo cerca. Sí creímos que hubo una distancia grande. El maestro solamente entendió la mano, asió de Pedro y lo levantó cuando se estaba hundiendo. Y a través del libro de Isaías existen muchas cosas en contra del pueblo de Dios. Pero si tan solo el pueblo lograse aprender o entender lo que dice el versículo 1 cuando dice, pongámonos a cuenta. Si tan solo el pueblo hubiera entendido eso, ninguno de los otros capítulos se hubieran escrito.
Porque a veces pensamos de cómo yo regreso a esa confianza total en Dios, a ese abandono total en las manos de Dios, porque la distancia en mi mente es tan grande. Y queremos ir al principio sin saber de que meramente lo que tenemos es que ponernos a cuenta con Dios. O sea, estamos luchando con algo que Dios dice, lucha, pelea, vas a volver a donde mí. No hay alguien que te ame, que te cuide como yo. Y al sol de hoy, en el capítulo 19 y el 20, Isaías, pueblo de Dios, no lo entiende. Y a veces queremos volver al principio. Pues déjeme decirle que con Dios sí se puede. Sí aprendemos, pero si nos ponemos a cuenta con Dios, si entendemos que sin Dios nada somos, dice la Biblia que mis pecados podrían ser como el rojo carmesí, pero vendrían a ser blancos como la lana o blancos como la nieve. Solamente que me humille delante de Dios. Yo leía y hablaba con Michelle y decía, quizás fácil porque estoy de este lado, pero tan fácil que hubiera sido para Israel decir, mira, yo entiendo, sé que tú eres Dios, que yo soy pueblo tuyo y que pequé, te fallé. Y la Biblia dice que mis pecados serían blancos solamente si por un momento reconociéramos a Dios, si volviéramos al principio. Yo recuerdo cuando me casé, hace 22 años, vivíamos en Massachusetts, en New Bedford. Nathan no había nacido, el nene mío. Y recuerdo que en medio ese fue nuestro primer apartamento allá en Massachusetts. Y no sé, oraba en esta semana y meditaba en eso. Porque a veces uno quiere darle vuelta atrás al tiempo. Y no lo puede hacer, pero en Dios sí. Y yo meditaba y yo decía, Señor, yo me acuerdo cuando yo comencé mi trabajo, cuando comencé mis caminos con el Señor. Me acuerdo como cuando vivíamos allí, que eventualmente Michelle queda embarazada. Recuerdo que no teníamos nada en la casa. No teníamos ni una mesa para poner el televisor, lo poníamos en el piso. Y para colmo el televisor era de los que... Y esto los jóvenes están allí, no van a entender. El televisor era picture in picture. Que tenía la pantallita esa que te... para que usted vea que ha llovido de aquí para allá. Pero era un momento, así como el momento cristiano, de esperanza. Yo recuerdo que yo nunca había visto nieve y Michelle en la noche de Thanksgiving me levantó a las 3 de la mañana. Yo trabajaba el otro día. Nos sentamos frente al sliding door y yo veo la nieve y yo, qué cosa más impresionante. Hasta la mañana siguiente que tuve que guiar al trabajo. Mi carro me costó $400, un Cougar del 88. Y no tenía heater o calefacción. En Massachusetts. Pero vivíamos con una esperanza en Dios. Y yo lo estoy poniendo a modo de que podemos en Dios volver al inicio. Yo vivía con Michelle en una esperanza todavía en las manos de Dios. Nosotros compramos un juego de comedor que tenía unas patitas flaquitas. Yo me acuerdo. Y no podíamos picar los dos la carne a la vez. Porque si la picaba yo a la mesa, no le dejaba ella picar la carne a ella. Abríamos el horno para que nos entrara la calefacción porque la controlaba el edificio. Pero en medio de todas esas cosas, mi confianza, yo sé que estuvo en Dios. Y yo sabía que Dios me iba a guardar y me iba a proteger en medio del camino. Pero por las razones de la vida, poco a poco comenzamos a confiar en nosotros y no en Dios. Y creo que le pasa a todo el mundo. Solamente que nos pongamos a cuenta con Dios. Israel comienza, o toda su vida, vivió confiando en cosas que no eran Dios. Y una de sus principales confianzas era Egipto, que eventualmente ya mismo lo vamos a leer en el capítulo 19. Su confianza estaba en Egipto, porque Egipto siempre fue poderoso, siempre alardeaba de sus carruajes y de un sinnúmero de cosas. Y siempre, por más que Dios intentó sacarle del corazón a Israel, Egipto en su corazón, se le hizo difícil.
y en muchas ocasiones no lo pudo hacer. Ponga el ejemplo de los 12 espías cuando regresan de ver la tierra prometida. Van y ven la tierra prometida, regresan los 12, 10 le dicen, esa gente son gigantes, no vamos a poder. Pero 2, Caleb y Josué, le dicen, tranquilo, que nos comeremos a esa gente como a pan. ¿Y qué dice Egipto o qué dice el pueblo de Dios? Estos 2 los vamos a apedrear, vamos a sacar a Moisés y vamos a volver a Egipto. O sea, Dios trató de decirle al pueblo de Dios, a su pueblo, ¿qué yo tengo que hacer para demostrarte que te amo? Te saqué de Egipto, donde eras esclavo, donde trabajabas horas al día, donde lo que comías era cebolla, ellos mismos lo dicen. Y aún así estás dispuesto a volver allí. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Confiamos hasta, yo no creo que Dios pueda suplir las necesidades. Yo creo que Dios se quedó dormido porque la necesidad y mi enfermedad es tan grande que yo creo que Dios no me tiene en cuenta. No. Dios está en control de todo asunto y quiere que los reconozcamos como lo que Él es. Y es celoso. Ni Egipto, ni nadie, ni los Etiopía o los etíopes. Nadie iba a poder ayudar a Israel. Solamente Jehová, Dios de los ejércitos. Nadie. Entonces, ¿por qué buscamos a alguien o a algo que nos ayude en el momento difícil en nuestra vida si no es Dios? Dios no pudo sacarle a Egipto. Trató. Y le dijo a Moisés, me cansé. Y para que Dios se canse se necesita. Le dijo, Moisés, salte del medio que los voy a matar y voy a decir que no son mi pueblo. Salte del medio porque me cansaron. Me pidieron pan y le di pan. Me pidieron comida, carne, les di carne. Les abrí el mar rojo. Yo no sé qué más puedo hacer por esta gente para yo demostrarle mi amor total hacia ellos. Le hice maravillas en medio de las plagas del desierto, las plagas de Egipto. Y aún así dudan de mi amor hacia ellos. Génesis 16 dice que Egipto, o el nombre Egipto era de Cam, uno de los hijos de Noé. El nombre significa lo mismo que Misraim. O sea, en palabras de nosotros, Egipto fue un hijo de Cam, que fue un hijo de Noé. Isaías 31 al 5 dice, y le voy a leer unos versículos para que podamos entender cómo Israel ponía su confianza. Cómo Israel ponía su confianza en Egipto. Dice, 30 versículo 1, dice, ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen alianza que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados, pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza en la protección de Faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Pero por confiar en el Faraón serán humillados, y por depender de él serán avergonzados. Pues aunque el poder de Faraón se extienda hasta Zoán y sus funcionarios han llegado a Anes, todos los que confíen en él serán avergonzados. Él no los ayudará, todo lo contrario, los avergonzará. Génesis 12:10 dice, el problema de Egipto no fue solamente, es desde el inicio. Dios trató de sacarle al pueblo de Dios a Egipto del corazón de ellos, como trata en nosotros, pero por alguna razón confiamos más en otras cosas vanas y pasajeras que meramente en Dios. Génesis 12 dice, 12:10, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. El mismo Abraham huyó desde el inicio. Génesis 26 dice, un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac, quien era el hijo de Abraham, se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec,
rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas las tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí a Abraham tu padre. Jeremías dice: el pueblo rehusó obedecer la voz del Señor y se fue a Egipto hasta las ciudades de Tafne. Y Isaías 36 dice: entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías. Esto está en la historia de Isaías. El siguiente mensaje: el gran rey de Asiria dice así: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Con Egipto. Si te apoyas en Egipto, y esta es una persona que no es un rey impío, será como una caña que quiebra bajo su peso y te atraviesa la mano. El faraón, el rey de Egipto, no es nada confiable. A través de la historia, Israel volvía a Egipto. Y pasaba un tiempo y volvía a Egipto. Y volvía a poner su confianza en Egipto. Y Dios dice: suficiente. Esa gente no te va a ayudar en el momento difícil. ¿Qué es difícil lo que estás pasando? Que la amenaza en el caso de Isaías que estamos leyendo era que los asirios estaban por entrar o por atacarlo y se seguían levantando. ¿Qué es difícil? Es difícil. Que la confianza tenemos que tenerla en Dios. Tenemos que tener nuestra confianza en Dios totalmente, no importando lo que podamos estar pasando. Porque si no, las consecuencias de no confiar en Dios las pagaríamos. ¿O no? Existe un modo de abandonarse en los brazos de Dios y confiar plenamente en Dios. Pero existe un modo de no confiar en Dios y huir en medio de la situación. Tome por ejemplo la vida de David. Y con esto termino esta parte y comienzo con lo de Isaías 19. Primera de Samuel 27 dice: pero David seguía pensando: algún día Saúl me va a atrapar, lo mejor que puedo es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. David, el guerrero que nosotros conocemos, el chamaquito, como dicen en Puerto Rico, que desafió al filisteo, o el filisteo lo había desafiado a él, y el único que quiso hacerle frente, también pasó por el mismo proceso. Y no necesariamente se fue a Egipto, pero huyó de la confianza de Dios. El mismo hombre o el mismo chamaquito que cuando se levanta el paladín, que él mismo le dice que es un incircunciso, va con el cayado, 5 piedras y una honda. Y le dice: hoy Dios te va a entregar en mis manos. Y yo te voy a cortar la cabeza y sabrá en Israel y el mundo entero que hay Dios en Israel. Nadie se levantó. Saúl estaba escondido y ninguno de los ejércitos, nadie se atrevía a echarle mano a este paladín. Pero un pastorcito de ovejas, quizás con el olorcito de cuidar a la oveja, se levantó. Se levantó y lo venció. Fue, y cuando fue, yo no sé cómo la Biblia no lo habla claro, pero dice que él tenía el cayado en la mano, echa 5 piedras en el saco, parece que ahí mismo también puso la piedra en la honda. Y cuando Goliat lo ve, le dice: pero ¿y qué? Yo soy un perro para que tú vengas contra palos, con palos conmigo. Le dijo: no, tranquilo, esto es lo que va a pasar contigo. Le corta la cabeza, lo vence y después le dice, o un poco antes le dice: esto es para que sepa que Dios no salva ni con lanza ni con jabalina, sino con el poder de Dios. Entonces era un hombre que tenía la confianza en Dios totalmente. Y eventualmente la Biblia lo refleja como un hombre con el corazón conforme a Dios. Pero la situación se le empeoró. Y quizás a lo mejor
la confianza que inicialmente tuvo hacia Dios, poco a poco fue menguando. Cuando se enteró Saúl de que éste había creado una fama, le dio con intentar de matarlo. Dice la Biblia que David estaba tocando el arpa y mientras tocaba el arpa, Saúl sacó el lanza y lo trató de matar. 2 veces la primera. Y la segunda, sacó la lanza nuevamente y la clavó con la pared, intentándolo matar por 3ª vez. David huye y en 2 ocasiones tiene la oportunidad de matar a Saúl y no lo hace. Una corta el borde del manto, la otra le grita a lo lejos: ¿quién protege al rey? O sea, era un hombre que en medio de la situación difícil, poco a poco se dio cuenta de que sin Dios no podía hacer nada y terminó huyendo. Porque entonces cuando el momento se le puso muy difícil, dijo: mira, yo creo que yo me tengo que ir de aquí. Y el hombre que había vencido al gigante ahora abandona la tierra de Israel. ¿Y usted sabe para dónde va? Con los filisteos. A la tierra de Gad. ¿De dónde había salido? El filisteo. O sea, ¿cómo es posible que nuestra confianza inicialmente esté en Dios y poco a poco vayamos menguando en esa confianza? Lo abandonó todo porque David dijo: este hombre me va a matar. Pero entonces cuando lo enfrentó al inicio, ¿no tenía su confianza en Dios? Dice aquí, alabado sea Dios. Durante el capítulo 19 y 20, Isaías profetiza acerca de cómo Egipto sería destruido. Durante estos eventos, Dios demostraría nuevamente su poder sobre todo Dios egipcio. Ninguna fuerza exterior pelearía, sino el mismo Dios. Los sucesos, dice Eclesiastés, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace las mismas cosas que se repitan una y otra vez. El fin de lo que le había pasado inicialmente a Egipto, cuando hablábamos cuando usted lee la historia de las plagas, algo similar es lo que Isaías está profetizando que le va a pasar a Egipto nuevamente. Mira el versículo 1 y ahora leemos Isaías. Este es el mensaje que recibí acerca de Egipto. Este es Isaías profetizando. Miren, el Señor avanza contra Egipto montado sobre una nube veloz. Los ídolos de Egipto tiemblan. El corazón de los egipcios se paraliza de miedo. Yo haré que egipcio pelee contra egipcio, hermano contra hermano, vecino contra vecino, ciudad contra ciudad, provincia contra provincia. El versículo 3 dice: los egipcios se desanimarán y yo confundiré sus planes. Rogarán a los ídolos que les den sabiduría e invocarán a los espíritus, a mediums y a los que consultan los espíritus de los muertos. El 4 dice: entregaré a Egipto a un amo duro, cruel y rey feroz. Los gobernará, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, vemos que en Isaías 19 la destrucción de Egipto es inminente. Y pareciera ser que la historia, o por lo menos un poco parecida, vuelve a repetirse. Porque cuando usted lee los versículos más abajo, dice que el Nilo, el río Nilo que ellos tanto confían, se seca. Y Dios comienza a confundirlo y comienza a ocurrir unos sucesos que demuestran de que Dios está en control y de que Dios vuelve otra vez al ataque contra Egipto. Dice: Baal se le conoce como el jinete de las nubes. Los atributos de Baal son comandar las tormentas, desatar los relámpagos y apresurarse a la batalla. Como guerrero divino, las características de Jehová como creador, Dios de la fertilidad y guerrero divino, tienen mucho en común con las características de los dioses en estas hazañas más antiguas. Una de las maneras en que Jehová se presenta, escuche esto, una de las maneras en que Jehová se presenta a sí mismo como el único poder divino para los israelitas es asumiendo los títulos y poderes de otros dioses del antiguo.
Entonces significa de que la confianza que nosotros ponemos en los dioses falsos, como Egipto lo logró hacer, ahora Dios entra al terreno a desafiarlo. Ellos creían que el rey de ellos o el Dios de ellos dominaba un montón de cosas. Y Dios nuevamente le demuestra que el que está a cargo de todo es Jehová, Dios de los ejércitos. Que ellos ponían su confianza en sus dioses. Que dice la Biblia en el 19 que iban a poner su confianza, que iban a consultar a los medium, pero nadie los iba a poder ayudar. Porque Dios mismo pelearía por Israel. No habría nadie que lo defendería. Y en este pueblo de Egipto es que Israel o Judá decide poner su confianza. En algo vano. En algo que no los va a ayudar. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos a poner nuestra confianza totalmente en algo que sabemos en lo profundo de nuestros corazones que no nos va a ayudar? ¿O soy yo el único que lo hago? ¿O soy yo el único que digo, tengo que resolver, sea económico, sea enfermedad, sea lo que sea? Yo tengo que buscar la forma, porque esto está muy fuerte. ¿Soy yo el único que lo hago? ¿Soy yo el único que piensa que Dios se descontroló? Yo leía en un libro y hablaba con Michelle de que un hombre decía que en el cielo no hay reuniones de emergencia. O sea, Dios no dice un día, Miguel, el arcángel, ¿cuál es el otro? Gabriel, tráeme los ángeles, tráeme los 12 patriarcas, tráeme los apóstoles también, vengan aquí que tenemos una reunión de emergencia. Tenemos que reunirnos porque Gaza está atacando a Israel, porque aquí no tengo la suplición para la renta, porque esto está, mi siervo o mi sierva está enferma, se descontroló el mundo de abajo. Y Dios tiene que convocar a todo su ejército allá arriba, a los ángeles, y decir, vamos a hablar porque esto se me fue de las manos. No. Dios no es una persona que está, por cierto, no es una persona. Dios no es alguien que anda en un descontrol. Yo sí, porque yo pongo mi confianza en cosas que no son las verdaderas. Pero Dios no. Dios no dice, no, es que esto está descontrolado. Está todo en el plan perfecto de Dios. Dice en el versículo 3, una explicación, estaban anonadados por la ferocidad de las fuerzas que habían desatado. Estos son los egipcios. Y se les describe a los egipcios encogidos, aterrorizados como esclavos o perros azotados que buscan protegerse detrás de una pared. Así estaba o así iba a estar eventualmente el pueblo de Egipto. Y cuando Isaías profetiza, y ya se ha hablado aquí, las profecías de Isaías son para un futuro cercano, porque se cree que muchas se cumplieron, pero también hay algunas que se cree que serían para el lejano. Quizás algunas hasta para el milenio, cuando el Señor reine en toda su soberanía aquí en la tierra. Pero la situación es que le está diciendo, yo los voy a destruir. Y cuando dice, yo los voy a destruir, yo lo voy a hacer nuevamente. Por eso le leí el versículo de Eclesiastés, porque lo que ya pasó es otra vez. Y la historia se repite. Ya Dios le había demostrado al pueblo de Dios y le había demostrado a los egipcios que con Dios no se juega. Si usted mira Éxodo 5, dice, después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Así replicó el faraón, ¿quién es ese Señor? Porque tendría que escucharlo y dejar ir a Israel. Yo conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron, el Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon.
Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días en el desierto a fin de ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga a filo de espada. El faraón respondió a Moisés y Aarón: ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo que están en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Entonces la historia de la demostración de la soberanía de Dios se repite, quizás con no totalmente igual que sucedió en las plagas de Egipto, pero vuelve y se repite, porque Dios entiende que Él entra al terreno para demostrarte que el Dios que tú le crees, que el Dios que creemos, porque todos lamentablemente a veces ponemos cosas de dioses, es un Dios falso y no te va a responder. Pasa en la historia de Elías. Y entonces nosotros ponemos nuestra confianza en algo que no nos va a responder y no nos va a ayudar en el momento crucial de nuestras vidas. Y es lo que le pasa al pueblo cuando las plagas de Egipto, Moisés y Aarón le dicen: deja salir a mi pueblo. ¿Por qué no lo dejan salir? Y el corazón, dice, del pueblo el corazón del faraón que se endureció. No quería no quería reconocer a Dios. No quería reconocer a Jehová de los ejércitos. Él dice en el versículo que le leí: ¿quién es este Jehová? ¿Quién es este para que yo obedezca lo que ustedes me están diciendo? Pero poco a poco el faraón tuvo que entender que sin Dios nada somos. Entonces entendemos de que Dios está en un descontrol cuando si nos damos realmente cuenta de que Dios está en una armonía y en una sincronía en nuestra vida. Porque Dios solamente toca, en el caso del faraón, toca el río Nilo y lo convierte en sangre. Y a causa de esa plaga salen las ranas, salen las moscas, salen los piojos, las úlceras en los animales mueren, granizo. Eran los mismos dioses de los egipcios que ellos creían. Pero Dios entra en el asunto para demostrarle que sin Él nada podían hacer. Y a veces pensamos que lo podemos hacer, pero sin Dios, nuestra vida termina siendo un desorden. Existe, y no la vemos, existe una sincronía en nuestra vida que con dificultades, con momentos difíciles, vivimos. A veces, sea la enfermedad, sea lo económico, sea lo que sea, pero no nos damos cuenta de que en medio del asunto Dios está presente. Y Dios solamente tiene que tocar algo pequeño, como lo hizo en la vida de las plagas. Algo diminuto, como convertir el agua en sangre, que mató a todo pez. Para que ellos entendieran de que sin Dios no podían hacer nada. Tendrían que reconocer a Dios. Y poco a poco, a través de las plagas de Egipto, poco a poco, una plaga tras la otra, logró que llegara la noche o las tinieblas. Dios estaba, muchos teólogos dicen que volvía otra vez lo que comenzó en el principio, en Génesis, cuando hablaba del desorden. Dios le está demostrando: sin mí, tu vida es un desorden. Y volvemos otra vez al inicio. Volvemos otra vez a donde nada existía y sin mí no puedes seguir hacia adelante. Dice: los ídolos de Egipto temblarían o temblarán ante su presencia. Egipto era conocido por su adoración a muchos dioses diferentes. A través de su mano de juicio, el Señor derribará a estos muchos dioses diferentes. En los días de Isaías no había otra nación en la tierra que estuviera tan dominada por la superstición y la idolatría como Egipto. Dice: simios, gatos, ranas, cocodrilos, lagartos, todos eran venerados por ellos. Y ahí es que Israel se quiere apoyar, en un pueblo que no le sirve ni teme a Dios. En el tiempo del Éxodo, cuando el faraón de Egipto no liberó a los hijos de Israel de su cautiverio, el Señor también hizo que los ídolos de Egipto tambalearan ante su presencia. Dirigió cada una de las plagas contra un ídolo particular de Egipto. Entonces, si usted vuelve otra vez a Isaías 19,
Y lo leemos un poquito más adelante donde dice el versículo número 5 en adelante. No se preocupe que yo no le voy a tomar mucho tiempo. Dice: las aguas del Nilo no subirán para inundar los campos. El lecho del río estará totalmente seco. Los canales del Nilo se secarán y los arroyos de Egipto apestarán por la podredumbre de las cañas y los juncos. Toda la vegetación en las orillas del río y todos los sembrados en sus riberas se secarán y se los llevará el viento. Los pescadores se lamentarán porque no tienen trabajo. Se quejarán los que lanzan sus anzuelos al Nilo, y los que usan redes se desanimarán. No habrá lino para los cosechadores, ni hilo para los tejedores. Estarán desesperados y todos los obreros tendrán el corazón angustiado. Dice: qué necios son los funcionarios de Zoán. El mejor consejo que pueden dar al rey de Egipto es absurdo y equivocado. Seguirán jactándose de su sabiduría delante del faraón. Se atreverán a presumir acerca de sus sabios antepasados. ¿Dónde están tus sabios consejeros, faraón? Que ellos te digan lo que tienen planeado, que el Señor de los ejércitos celestiales le hará a Egipto. Los funcionarios de Zoán son unos necios y los funcionarios de Memphis son engañados. Los líderes del pueblo hicieron descarriar a Egipto. Mira lo que dice el 14. El Señor envió sobre ellos un espíritu de necedad para que todas sus sugerencias sean equivocadas. Ellos hacen que Egipto se tambalee como un borracho en su vómito. Entonces, Egipto eventualmente, nuevamente, por eso yo le puse a esa sección una historia que se repite, tendría que reconocer a Dios. Y no solamente Egipto, nosotros en nuestra vida tendríamos que reconocer a Dios. Totalmente. Tarde o temprano, ante Él, toda rodilla se doblará. O sea, tú puedes luchar y tú puedes huir. Yo puedo luchar, puedo huir. Yo puedo luchar con Dios. Es que no te entiendo, es que eventualmente nos postraremos y lo reconoceremos. Porque es más fuerte que nosotros. O sea, luchamos con alguien que es más fuerte que nosotros, que sabe nuestros caminos. Y entonces Dios desafía a los dioses de los egipcios nuevamente. El Nilo se seca y no tienen esperanza alguno. Los deja en la bancarrota. Ya no tienen para hacer el lino. Los pescadores, a causa de que se seca el río, existe una pestilencia enorme. Esa es la profecía de Isaías. Para que entiendan de que Jehová, Dios de los ejércitos, está en control. Para que entiendan que sin Dios nada podríamos hacer. Que nuestra confianza tendría que estar en Dios. Por eso es que Elías desafía a los profetas de Baal. Mira, si usted mira la historia de... Disculpe que beba agua otra vez. Es que la garganta... Si usted visualiza la historia de Elías, para que usted entienda, o quizás nosotros entendamos, cómo Dios actúa en nosotros y cómo Dios quiere demostrarnos que nuestro refugio, tristemente que hemos puesto en algunas ocasiones, es un refugio falso. Elías desafía a los profetas de Baal. ¿Y por qué los desafía en medio a ver quién contesta? Porque los profetas de Baal y Baal se jactaban de que el Dios Baal, Dios con letra minúscula, porque no era un Dios verdadero, que Baal era el Dios de las tormentas, que estaba a cargo de todo ese asunto. Y entonces Elías dice, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una reunión. Y si Jehová es Dios, servimos a Jehová. Y si es Baal, pues servimos a Baal. Y los convoca. Y cuando los convoca le dice, vamos a ver qué pasa. Te voy a dar el turno a ti primero, Baal, o a los profetas de Baal.
y ninguno logra que su Dios les responda. Y Elías comienza a burlarse y le dice, pero a lo mejor está durmiendo. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Dice la Biblia, comienzan a cortarse. Comienzan a hacer un sinnúmero de cosas para que Dios le conteste. O su Dios le conteste. Nuestro Dios no es así. Yo no tengo que cortarme para que Dios me conteste. Solamente que me ponga a cuenta, como le dije al principio. Más nada. Yo no sé por qué porque no puedo hablar por qué me complico. ¿Por qué en medio de la situación me complico delante de Dios? Busco palabras complicadas cuando Padre Celestial que está en los cielos, habitando en medio de los ángeles. Hermano, usted hable con Dios claro, preciso, como usted se siente. Eso lo aprendí yo de mi esposa. Me dijo, no hable con Dios ahí con mucha palabrería, como si Dios no conociera. Dios sabe lo que está en tu corazón y tú le vas a decir otra cosa. Y entonces Elías provoca toda la situación. Los de Baal se cortan y ¿qué hace Elías? Tranquilo, vamos a hacer el holocausto. Cortan los animales, los que han leído la historia. Y Elías dice, he aquí que yo soy tu siervo. Contéstame, oh Jehová. Desciende fuego del cielo. Y cayó una centella que consumió, porque eso fue un rayo. Fue fuego, pero fue un rayo. Consumió, se secó todo el revolú. Y encima de eso Elías dijo, aquí vamos. Y fue y se lo llevó y le cortó la cabeza a todos. Dios nos desafía en el Dios con letras minúsculas que nosotros confiamos. Ellos confiaban en su Dios, que era el dueño y señor de las tormentas, entre otras cosas. Y Dios llega al asunto para demostrarle, yo soy Jehová. Yo estoy a cargo de todo asunto. Y si logramos poner nuestra confianza en Dios, cuando Elías, y no quiero cambiar la historia, cuando Elías es tomado en un carruaje y se lo llevan al cielo, Eliseo clama. Y en la Reina Valera dice, Padre mío, y su gente de a caballo. Pero hay una versión que dice, fuiste más importante que cualquier carruaje en el ejército de Israel. Entonces Eliseo está diciendo, tú, Elías, fuiste más importante que cualquier ejército que tuvo Israel, porque tú pusiste tu confianza en Dios. Un hombre que ponga su confianza en Dios es mejor que cualquier ejército del mundo. No va a hacer falta ni esto, ni la ayuda de fulano o de fulana. Va a ser la ayuda y la provisión de Dios. Alabado sea Dios. Lo último que me queda de vos. Al final dice, ¿quién dice la gente que soy? Y yo lo puse aquí, porque en medio de lo que nosotros vivimos, en medio de lo que sucedía en el capítulo 19 y el 20, Dios le estaba demostrando a Israel de que Él es por encima de cualquier Dios que ellos creían, que es por encima de cualquier nación que podrían poner su confianza. En el 19, Dios le dice a Israel, o le dice Isaías profetizando, esto es lo que le va a pasar a Egipto. ¿A quién? ¿En quién? Tú has puesto tu confianza. Y en el 20 se lo repite y le dice a Isaías, esto es lo que le va a pasar al pueblo. Aún, y comienza a decirle un sinnúmero de cosas que le iban a pasar al pueblo. Todo porque no habían confiado plenamente en Dios. Y porque todavía al sol de ese momento no podían poner su confianza en Dios. Entonces Dios nos pregunta en esta mañana, ¿quién dice la gente que soy? O sea, si venimos a la iglesia, si adoramos a Dios, si cantamos como cantamos, pueblo tuyo soy. Si levantamos nuestras manos, ¿quién dice, le preguntó Jesús a sus discípulos, quién dice la gente que soy? ¿Soy tu confianza? ¿Soy en quien te apoyas en los momentos difíciles? ¿Soy realmente tu Dios en medio de toda situación difícil? ¿O te estás apoyando en otras cosas? El maestro dice en Mateo que le pregunta a sus discípulos y cuando le pregunta le hace una pregunta grupal y le dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos le contestan, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Juan el Bautista, otro que tú eres un llorón porque eres como el profeta Jeremías. Ese era el consenso grupal.
El consenso de la sociedad, quizás si lo podemos poner en el tiempo de nosotros, de la sociedad que determina quién es Dios para nosotros. Pero entonces el maestro individualmente le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? ¿Quién tú dices que yo soy? ¿Soy realmente la confianza en tu vida? Le pregunta. Y el más atrevido de los apóstoles, el que más han criticado, sale y le dice, tú eres Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el Cristo. Entonces Pedro entiende y sabe de que sí existían muchos títulos, príncipe de paz. Y la Biblia, Isaías habla muchísimo. El primordial, el Cristo, el Hijo de Dios, al que toda rodilla se doblará. Y Dios te pregunta hoy, ¿soy ese en tu vida? ¿Soy yo en tu vida el que pones tu confianza? ¿Soy yo en tu vida donde cuando venga el momento difícil sales corriendo como David a tierra de los filisteos? ¿O realmente logras poner tu confianza plenamente en Dios? Y en tu vida, ¿soy realmente el Cristo, el Hijo de Dios? A veces nosotros, en el momento difícil, como que flaqueamos. Yo flaqueo a veces. Cuando la confianza y llega el momento difícil, Señor, confiar en ti, harás el milagro. Ayer en la célula testificaban de los milagros y cómo uno se desespera. En la espera que desespera. Cómo se desespera uno confiando en Dios. Como decía Eddie la semana pasada, estaré quieto. Dios dice, pero ¿y por qué te vas a estar quieto si yo estoy en necesidad? Tú no ves que yo estoy en momentos difíciles. Tú no te das cuenta que no aguanto más, que no puedo seguir hacia adelante, que mis lágrimas son de día y de noche, que no veo un mañana, que no veo una esperanza en mi vida. Y Dios dice, tranquilo, tranquila, confía en mí, que yo soy el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Dios viviente. Mi hermano, iglesia, si nosotros, y me hablo a mí primero, si yo entendiera quién es Dios en mi vida, si lo pudiera poner por lo primordial en mi vida, si pudiera darle lo primero a Dios, si pudiera decirle, Señor, yo nada soy sin ti. Yo no voy a dar un paso en mi vida, en mi familia, en nada de lo que hago, si no te consulto a ti primero. No voy a hacer nada si no es contigo, si no es contigo de la mano. Creo que nuestro camino sería un camino de victoria. No que no lo sea ahora, pero hay veces que sí flaqueamos, hay veces que sí ponemos nuestra confianza en otras cosas que no son Dios. Cierro con esto. Durante el final del capítulo, y esto es quizás un poco más de historia, durante el final del capítulo 19, Dios demuestra que su misericordia alcanzaría a Judá, a Siria y aún a Egipto. Esta profecía tendría un cumplimiento parcial durante los años venideros, pero su total cumplimiento sería durante el reino del milenio de nuestro Señor Jesús. Si usted lee el versículo 19, dice, en aquel día habrá un altar en el corazón de Egipto y habrá un monumento al Señor en su frontera. Para que usted sepa, se cree que esta profecía, no totalmente, pero sí se cree que pudo haberse cumplido parcialmente en un momento de la historia, cuando en Egipto hubo una réplica, si se puede decir así, del templo de Jerusalén. No igualmente, no lo mismo, pero se cree que hubo un templo similar al de Jerusalén. Y cuando habla de que hablaran del mismo idioma, que fue lo que leí al principio, se cree también que de ahí salió la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Cuando Jerusalén envió o pidieron por lo menos 70 sabios que cambiaran el Antiguo Testamento, la Torá, al griego. Parte de las profecías que habla al final de Isaías 19 se cree, quizás parcialmente y no totalmente, y se cumplirían al final de la historia, pero parcialmente se cree que se cumplieron un tiempo después de Isaías. Póngase de pie. Yo no le voy a tomar mucho tiempo ya.
piense que sin Dios no podemos hacer nada. Que Israel pondría su confianza en Egipto. Y Dios le está diciendo, no pongas tu confianza en algo vano, que como tú te apoyas en una caña, te va a traspasar la mano, le decía el pueblo de Dios. No confíes en ese pueblo. No confíes en nadie. Nadie, iglesia, nadie te va a poder ayudar. En el momento difícil que vivía Israel, que tenía la amenaza de los asirios, nadie lo podía ayudar. El único que lo pudiera ayudar era Dios Jehová de los ejércitos. ¿Que es difícil? Es difícil. Que a veces queremos correr porque no entendemos el camino. Es difícil. Pero con Dios pudiéramos seguir hacia adelante. Amén. Le voy a leer esto y con esto oro. Para que usted entienda en medio de lo difícil que quizás a lo mejor usted piensa que Dios no está a cargo, que lo que está pasando en mi vida es ajeno a los ojos de Dios, que yo no puedo salir de esta situación tan difícil. Dice, se cuenta de cierto campesino, y quizás la historia la han escuchado en algunas veces. Se cuenta de cierto campesino que tenía una mula ya vieja. En un lamentable descuido, la mula cayó en un pozo que había en la finca. El campesino oyó los bramidos del animal y corrió para verla, para ver lo que ocurría. Le dio pena ver a su fiel servidora en esa condición, pero después de analizar cuidadosamente la situación, creyó. No había modo de salvar al pobre animal y que más valía sepultarla en el pozo mismo. El campesino llamó a sus vecinos y les contó lo que estaba ocurriendo y los enlistó para que lo ayudaran a enterrar la mula en el pozo para que no continuara sufriendo. Al principio la mula se puso histérica, pero a medida que el campesino y sus vecinos continuaban peleando tierra sobre sus lomos, una idea vino a su mente. A la mula se le ocurrió que cada vez que una pala de tierra cayera sobre sus lomos, ella debía sacudirse y subir sobre la tierra. Esto hizo la mula, palazo tras palazo, sacúdete y sube, sacúdete y sube, sacúdete y sube, repetía la mula para alentarse a sí misma. No importaba cuán dolorosos fueran los golpes de la tierra y las piedras sobre sus lomos, a lo tormentoso de la situación, la mula luchó contra el pánico y continuó sacudiéndose y subiendo. A sus pies se fue elevando al nivel del piso. La mula cae sobre una zanja. El dueño dice, aquí no hay otra alternativa, que le vamos a enterrarla ahí, pero cada vez que le echaban tierra, se sacudía. Y eso creaba un piso sobre la mula hasta que eventualmente sale. En medio de la situación que quieres correr, sacúdete. Sacúdete y pon tu confianza en Dios. En medio de lo que veas que es un desastre, en medio del temor que llegue a nuestros ojos, a nuestros oídos, en medio de las guerras que suceden ahora, en medio de lo que estamos viendo en Israel, oraremos por ellos y pondremos nuestra confianza en Dios. En medio del desafío que vivimos en el mundo, que allá afuera dictan quién realmente es Dios, nosotros tendremos memoria de Jehová y nos acordaremos de las grandezas que hizo en cada uno de nosotros. Así como sacó al pueblo de Dios de la tierra de Egipto, así lo haría en cada uno de nosotros. Solamente, como dice la Biblia en Éxodo, que marquemos nuestra puerta con la sangre del Cordero. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti venimos en esta tarde, Señor amado, te damos toda la gloria y te damos toda la honra. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos sostienes y porque nos llevas de la mano en medio de todo asunto. Porque sin ti nada somos, Señor amado, y porque en medio de toda situación difícil, en múltiples ocasiones lo menos que hacemos es confiar en ti, Señor amado. En múltiples ocasiones lo menos que hacemos es pensar
en las grandezas que tú has hecho en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a tener memoria de ti, de saber, Señor amado, que tú eres Dios, Jehová de los ejércitos, por encima de toda situación, y que tú protegerías la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a no salir corriendo y a poner nuestra confianza en cosas vanas que no nos ayudarían en el momento crucial, sino tú, Señor amado, serías nuestro ayudador y nuestro guardador, sea cual sea el momento por el cual podamos estar pasando, Señor amado. Ayúdanos a levantar nuestra mirada hacia ti en medio de toda situación. Ayúdanos, Señor amado, a entender de que el que habita a la sombra del Altísimo moraría bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿en quién confiaré sino en ti, Dios? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor amado. Te pido que seas tú en cada uno de nosotros, que estés con nosotros en medio del valle de sombra y de muerte que quizás vive el mundo hoy en día. Ayúdanos a ponernos a cuentas contigo, Señor amado. Ayúdanos a hablar claro en medio de toda situación y a entender que no importa lo lejos que quizás me encuentre de ti, Señor amado. Solo lo que tengo que hacer es reconocerte y entender, Señor amado, que sin ti mi vida no tendría sentido. Ayúdanos, Señor amado, en medio de toda situación. Danos la fuerza, Señor amado, para hacer luz en medio de las tinieblas que vive este mundo hoy en día. Creemos en tu grandeza y en tu poder. Por eso pedimos estas cosas en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.